Tienes que defender tu caso ante las autoridades de inmigración en los Estados Unidos. Necesitas a un guerrero. Iván Guerrero y su equipo de abogados está allí para representarte a ti y a tu familia en todo el territorio de los Estados Unidos. Con oficinas en Florida, Texas y California del Norte, Iván Guerrero está listo para atenderte en tu idioma y representar tu caso. El vocero no es abogado ni parte de la firma. Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colinas y Esteban Hernández. En esta oportunidad vamos a conversar con Gerardo Garibay. Él es analista político, es editor de Opción ORG y además es escritor. Buenas tardes, Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos y gracias a ustedes y a todo el auditorio. Buenas tardes, un placer tenerte aquí en Contrapoder.0, hermano, bienvenido. Bueno, Gerardo, fíjate que México, y acá hemos conversado sobre ese país bastante porque está siguiendo como que ciertas rutas que ya se recorrieron en Venezuela. Y bueno, a pesar de todos los indicadores económicos que son negativos, a pesar del manejo de la pandemia que son muy negativos, a pesar de toda la política en general y lo bajo que se ha caído en ese país en cuanto a la manera de hacer política, ¿no? Bueno, estaba leyendo una encuestadora que la popularidad de López Obrador y la aceptación se ha mantenido en unos niveles bastante estables. Tú, a pesar de todos esos índices negativos, ¿a qué tú crees que se deba esta aceptación por parte de los mexicanos? Híjole, es algo verdaderamente interesante, ¿no? De hecho, si hay por ahí algún psicólogo que esté entre el auditorio y quiera hacer un estudio de campo, vale la pena hacer un estudio de psicología política, porque si uno ve los solos resultados, es evidente que este gobierno federal ha sido un fracaso. No solo un fracaso porque uno desde la derecha considere que se están haciendo malas cosas, sino un fracaso incluso desde las propias perspectivas que ellos plantearon en campaña. Y sin embargo la gente está, entre comillas, contenta con la labor, o por repudia más a la oposición, puede más su repudio hacia la oposición que su decepción respecto al actual gobierno. Y esto es verdaderamente grave, porque después de casi 2 años de gobierno no vemos resultados y sin embargo vemos un presidente que mantiene niveles de popularidad que le alcanzan y le sobran para tener un gran triunfo de su partido en 2021 en las elecciones intermedias. O sea que lo que está privando en México en estos momentos es un repudio, un rechazo a la oposición, más que evaluar la gestión de López Obrador. Entonces, ¿tú consideras que es casi imposible que la oposición pueda presentar alguna alternativa, un avance para frenar a López Obrador? ¿No hay posibilidad de que la oposición pueda renacer? Bueno, el asunto es que el 2021 va a ser una elección de estructuras, es decir, en México siempre las elecciones intermedias mueven menos la pasión que la elección presidencial. Y por lo tanto, pues la gente va menos a votar y quienes van a votar son aquellas personas que son motivadas desde una estructura. Entonces, al ser una elección de estructura, el que el partido en el gobierno no tenga todas las gubernaturas de los estados le dificulta arrasar, y al mismo tiempo desde la oposición hay algunos intentos iniciales como de ir construyendo una narrativa que les permitiera competir. Sin embargo, las encuestas en general apuntan hacia un triunfo del oficialismo, hacia un triunfo del régimen muy claro. O sea, el Financiero sacaba ayer, si mal no recuerdo, una encuesta poniendo a Morena, el partido de López Obrador, con 39% de intención de voto, y en segundo lugar está el Partido de Acción Nacional de centro derecha con un 11%. Es decir, por mucho que crezcas, por muy bien que hagas tu campaña, por mucho que muevas tus estructuras, si tu punto de partida es tan bajo como 11%, ¿a cuánto vas a llegar? Vas a llegar a 22, 23, 25%. Y por el contrario, al punto de partida del partido del régimen es 39%, suponiendo que subiera nada más otros 4 puntos porcentuales, que llegue a 43% de los votos el día de la elección. 43% de los votos tienes para mantener la mayoría en el Congreso, que al final del día es lo que importa. Y con 43% de los votos tienes para ganar prácticamente todas las gubernaturas, sobre todo ante un voto de la oposición que va a ir dividido entre varios partidos. Sabes que en Venezuela, antes de la llegada de Hugo Chávez, también había ese, digamos, bipartidismo que existió también en México durante muchos años, que vino López Obrador a romper, que en el caso de México es con el PRI y el PAN, ¿no?
Pero bueno, justamente por ese rechazo que tú nos estás contando que hay hacia esos partidos tradicionales y ahora con el desempeño tan negativo y tan nefasto, ¿no?, de López Obrador, ¿tú crees que sea posible, o no sé si tú lo has visto, quizás más en las generaciones jóvenes, no lo sé, de que hayan partidos u organizaciones o cualquier cosa que haga activismo político que emerja, o sea, que esté en vía emergente, que esté creciendo, que se oponga tanto al pasado como al presente en México? Híjole, la verdad es que México está siguiendo el hilito de Venezuela en ese aspecto, pero al pie de la letra. De hecho, yo me acuerdo en los años 90, cuando nosotros luchábamos contra el régimen del PRI, Venezuela era una referencia para bien, ¿no? Porque había una interacción entre partidos que cedían el poder de manera pacífica, ¿no? La Acción Democrática y la COPEI. Y luego de repente en México conseguimos algo por el estilo, pero desgraciadamente también nos pasó lo mismo que a Venezuela, que los partidos sí lograron transiciones, pero en ese ínter y en esas negociaciones perdieron la confianza de los ciudadanos y eso nos ha llevado a una situación de descrédito que aprovechó López Obrador, como en su momento lo aprovechó Chávez, quizá con la diferencia de que López Obrador no es militar y de que su línea, por lo menos hasta ahorita, no es ni de lejos tan radical a la izquierda como lo fue la de Hugo Chávez. Obrador es un tipo autoritario más que un tipo ideológico. Ahora bien, y en el caso de los militares en México, ¿apoyan a López Obrador al 100%? Porque realmente en México es difícil, porque ya el flagelo del narcotráfico había estado presente, la corrupción, pienso también, de acuerdo a lo que uno ha escuchado, siempre también estuvo presente. López Obrador tiene el control de las Fuerzas Armadas, ¿le son leales? ¿Cómo está la relación López Obrador-Fuerzas Armadas en México en este momento? Bueno, de entrada hay que, el primer punto es que en México, a diferencia de prácticamente todo el resto de Latinoamérica, el ejército no hace política electoral, o sea, los militares no participan en las elecciones, el ejército no ha dado un golpe de Estado prácticamente en 100 años, y el ejército le es muy leal al presidente, al que sea. Entonces, en ese sentido, tienes un ejército que sí hace política, pero que la hace en formas más sutiles. Y, sin embargo, hubo un punto de fricción el ejército y el presidente de la República hace quizá 1 año y medio, pero se superó de manera relativamente rápida y ahorita lo que está haciendo Andrés Manuel es darle al ejército esferas de influencia que no tenía antes. Por ejemplo, la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó una reforma que le quita el control de los puertos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se lo da al Ejército, a la Secretaría de Marina. Eso es algo que hubiera sido impensable hace algunos años. Andrés Manuel también está poniendo al Ejército a construir el nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía, en las cercanías de la capital. Es decir, el Ejército ya no solo está en labores de seguridad pública, sino está metiéndose en otras cosas. Y ahora, pensando mal, eso le daría cierto apoyo entre los altos mandos que están recibiendo esos contratos, pero no necesariamente en la tropa de base. El soldado, la tropa de base y la gran mayoría de los militares de carrera son personas extraordinariamente leales al país y a la figura institucional del presidente. Es decir, no le son leales a Andrés Manuel López Obrador, la persona, sino a la institución presidencial. Entonces, en ese sentido, no es, por lo menos hasta ahorita, no es un ejército que esté cooptado por el régimen, aunque sí es un ejército que en la medida de las facultades legales va a actuar por lealtad al presidente actual, como lo hicieron en su momento con los presidentes anteriores. ¿Tienes tu conocimiento si López Obrador en su búsqueda, ¿no?, obviamente dándole contratos a las Fuerzas Armadas, sin duda las plega a su favor de manera directa? Eso sucedió en Venezuela, una estrategia para corromper a las Fuerzas Armadas y para también tenerla bajo su control. Ahora, ¿tienes tu conocimiento si López Obrador ha intentado cambiar las cosas en el proceso de formación de los militares desde el punto de vista ideológico? ¿Ha cambiado pensum de estudio? ¿Ha intentado meter la ideología comunista en las academias militares? ¿Tienes tu conocimiento de eso? Hasta donde yo sé, no. O sea, hasta donde yo sé, sí ha respetado mucho o sea, los temas internos del ejército en México los maneja el ejército. O sea, no ha habido, en los últimos 70 años, no ha habido
un presidente que remueva a mitad de gobierno a un secretario de la Defensa Nacional, por ejemplo. Es, digamos, ese acuerdo político que hay. El ejército no se mete en la vida gubernamental y el gobierno no se mete en la vida del ejército, por lo menos hasta ahora. Y también es muy importante, digamos, el matiz respecto a Venezuela es que Obrador no es socialista, Obrador no es comunista, Obrador es un autoritario pragmático. Y Obrador tiene en su alianza a gente que sí son socialistas, chavistas, procubanos, que es gente que controla el partido político Morena, pero también tiene en su alianza a evangélicos y tiene en su alianza a políticos del viejo régimen que simple y sencillamente se acomodan, que no tienen una lealtad ideológica definida. Entonces, esto implica que López Obrador está contenido por su propia alianza. Para llegar al poder, Obrador le pidió fichas a todo mundo y entonces le debe a todo mundo. Y tiene gente que es muy pragmática, tiene empresarios y también tiene gente que es de izquierda radical y que si pudiera instalaría en México una nueva Cuba y una nueva Venezuela. Fíjate que en Venezuela pasó algo similar porque al principio Chávez también, él decía yo no soy comunista, de hecho tildó a Cuba de dictadura y todo eso, se alió con muchos empresarios, con muchos medios de comunicación que después los terminó cerrando, los terminó expropiando, los terminó llevando a la miseria. Yo lo que diría es que no hay que confiarse tanto de la faceta que está mostrando ahorita porque está empezando, eventualmente empieza a mostrar su verdadero carácter, ¿no? Ahora bien, fíjate que otra similitud que hay con el caso de Venezuela es esa especie de adoración, ¿no? De endiosamiento hacia la figura, no del presidente, sino de López Obrador y caudillo. Estábamos leyendo unas declaraciones de un diputado del Partido Morena, no sé si me la pueden colocar en pantalla, en donde, bueno, básicamente le estaba diciendo a la gente, tras el huracán que está pasando en México, que pasó Delta, ¿no? Dice, a los afectados por las inundaciones, recen, pronto llegará AMLO, el Mesías. Este discurso ha calado dentro de los ciudadanos mexicanos de a pie, o más bien tiene rechazo por parte de pues los mexicanos. ¿Les parece esto lógico o lo están rechazando de manera contundente? Bueno, hay una parte muy importante de la población que sí acepta ese discurso y que le gusta ese discurso y que efectivamente ve a Andrés Manuel López Obrador como un mesías, incluso aunque no lo racionalice de ese modo, pero hablas con ellos y te queda claro que lo ven como una especie de ser todopoderoso, de ser ultraterreno, de ser que es inmune ante la corrupción y ante los problemas de los demás políticos. Y eso sí pega fuerte en un porcentaje amplio de la población. Yo te diría que sea un 35% de la población. Y hay otro porcentaje de la población que te diría también más o menos otro 35%, al que ese discurso le cae en la punta del hígado y que rechaza drásticamente al presidente y que está muy preocupada por el mesianismo, y una 30% de la población está como a medias, está como que le compra algunas cosas a López Obrador, pero no le compra el paquete completo. Y entonces ese porcentaje se va moviendo hacia un lado o hacia el otro, dependiendo cómo se va moviendo la coyuntura. No, yo creo que sin duda alguna le cae bien a la población de una manera u otra, porque si tienen un odio hacia la oposición, quiere decir que aceptan lo que está haciendo López Obrador. Pero volviendo otra vez al tema de la ideología, si tú tuvieras que definir la ideología de López Obrador en materia económica, ¿cómo la describirías tú? Mira, yo en materia económica y en materia política, la ideología de López Obrador es el centralismo. A López Obrador no le interesa expropiar las empresas en el sentido socialista, le basta controlarlas. Y puedes controlar las empresas sin tenerlas en la nómina del gobierno, como controlando a los empresarios. Y del mismo modo en el ámbito político. ¿Qué es lo que hace? Es enviar señales y decir, a ver, ¿quieres seguir haciendo negocios? ¿Quieres triunfar? Entonces necesitas venir conmigo y pedirme el favor a mí. Y yo en mi generosidad te daré ese favor. Ahorita, hace unas horas, se acaba de aprobar en Cámara de Diputados la eliminación de 109 fideicomisos. ¿Para qué? Para que ese dinero que estaba, digamos, ya garantizado para ciertos temas, ahora cada persona de esos temas tenga que ir personalmente con el presidente o con el vocero que el presidente ponga y entonces pedirle el favor al presidente.
Con los empresarios se acaba de anunciar un plan de inversiones en infraestructura, 39 proyectos con inversiones por 300,000 millones de pesos. ¿Por qué? Pues porque hay ciertos empresarios que son amigos del presidente, y a los amigos del presidente les van a tocar los contratos y les va a tocar todos los beneficios. A los enemigos no les va a tocar nada y les van a tocar el peso de la ley. O sea, finalmente a Andrés Manuel López Obrador lo que le interesa es el controlar, el tomar las decisiones. Sin embargo, no necesariamente quiere él controlar, cargar el peso de la estructura de esas decisiones. Simple y sencillamente, él toma las decisiones y que las operen otras personas. En ese sentido, se parece mucho a Porfirio Díaz, un dictador que tuvo México a finales del siglo XIX, aunque Obrador es menos listo que Díaz, y es un esquema más fascista incluso que socialista. O sea, él no quiere expropiar empresas, él quiere controlar qué hacen los empresarios. Y al controlar a los empresarios, controlar a las empresas. O sea, acaba haciendo lo mismo, acaba siendo una economía centralizada y acaba siendo una política centralizada, pero no con un matiz ideológico, sino con una visión pragmática, autoritaria, es más Erdogan que Chávez, por decirlo de cierto modo. Claro, a mí se me parece más que es algo de izquierda que de centro, pero respeto obviamente tu opinión. Esteban. No, bueno, fíjate que yo hacía también la salvedad de no subestimar a esta gente, porque al principio, y lo repito porque López Obrador lo que tiene es apenas 2 años, como estás diciendo, ¿no? Al principio se muestran un poco más moderados para no tratar de ahuyentar a esas personas que lo llevaron al poder. Eventualmente después empiezan a mostrar sus verdaderos colores, y para mí López Obrador, y esto ya es una cuestión de opinión personal, con las alianzas que ha tenido, con los contactos que ha tenido y con las políticas incluso de centralización que defiende México, pienso que se inclina un poco más hacia la izquierda. Él igual, tengo entendido, no estaba hablando de centro, sino de centralización del poder, no de centro en la parte política, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, de verdad, un placer haber conversado contigo hoy, Gerardo, acá en Contrapoder 3.0. No será la última vez que estés en este espacio. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Saludos a todo el auditorio. Muchas gracias, Gerardo, por tu participación. Bueno, ahí tienen un análisis bastante claro de lo que está ocurriendo en México, aunque yo particularmente pienso de que López Obrador sí es de izquierda y que Chávez, cuando llegó al poder, pues no dijo que iba a ser de izquierda, pero desde que llegó comenzó haciendo todo lo que le dio la gana para destruir a Venezuela, y creo que este va por el mismo camino. Ese pragmatismo no lo va a llevar a que México crezca, sino al contrario, a que México retroceda. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información, duela a quien le duela. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.